intentando descubrir en los rasgos del menor objeto la similitud con el mayor. Me parece bien dicho, afirmó él. Entonces seguí, si contempláramos en espíritu cómo nace una ciudad, podríamos observar también cómo se desarrollan con ella la justicia e injusticia. Tal vez dijo. Y no es de esperar que después de esto nos sea más fácil ver claro en lo que investigamos. Mucho más. Ese fácil. ¿Os parece, pues, que intentemos continuar? Porque creo que no va a ser labor de poca monta. Pensadlo, pues. Ya está pensado, dijo Adimanto. No dejes, pues, de hacerlo. Sí, pues bien, comencé yo, la ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas. ¿O crees, otra la razón por la cual se fundan las ciudades? Ninguna otra, contestó. Así, pues. Cada uno va tomando consigo a tal hombre para satisfacer esta necesidad y a tal otro para aquella. De este modo, al necesitar todos de muchas cosas, vamos reuniendo en una sola vivienda a multitud de personas en calidad de asociados y auxiliares, y a esta cohabitación le damos el nombre de ciudad. No, es así. Y cuando uno da a otro algo o lo toma de él, lo hace por considerar que ello redunda en su beneficio. Desde luego. Pues, continué. Edifiquemos con palabras una ciudad desde sus cimientos. La construirán, por lo visto, nuestras necesidades. ¿Cómo no? Pues la primera y mayor de ellas es la provisión de alimentos para mantener existen. Sí hay vida. Naturalmente. La segunda, la habitación. Y la tercera, el vestido y cosas similares. Así es. Bueno, dije yo. ¿Y cómo atenderá la ciudad a la provisión de tantas cosas? No habrá uno que sea labrador, otro albañil y otro tejedor. No será menester añadir a estos un zapatero y algún otro de los que atienden a las necesidades materiales. Efectivamente. Entonces una ciudad constará, como mínimo indispensable, de 4 o 5 hombres. Tal parece. Y que es preciso que cada uno de ellos dedique su actividad a la comunidad entera. Por ejemplo, que el labrador, siendo uno solo, suministre víveres a otros 4 y destine un tiempo y trabajo 4 veces 3, mayor a la elaboración de los alimentos de que ha de hacer partícipes a los demás. O bien que se desentienda de los otros y dedique la cuarta parte del tiempo a disponer para él solo la cuarta parte del alimento común y pase las 3/4 partes restantes ocupándose respectivamente de su casa, sus vestidos y su calzado, sin molestarse en compartirlos con los demás, sino cuidándose él solo y por sí solo de sus cosas. Y Adimanto contestó: tal vez, Sócrates, resultará más fácil el primer procedimiento que el segundo. No me extraña, por Zeus, dije yo. Porque, al hablar tú me doy cuenta de que, por de pronto, no hay dos zonas exactamente iguales, por naturaleza, sino que en todas hay diferen. Si asinatas que hacen apta a cada una para una ocupación. ¿No lo crees así? Sí. Pues que trabajaría mejor una sola persona dedicada a muchos oficios o a uno solamente. A uno solo DLJO. Además es evidente, creo yo, que, si se deja pasar el momento oportuno para realizar un trabajo, este no sale bien. Evidente. En efecto, la obra no suele, según creo, esperar el momento en que esté desocupado el artesano. Antes hace falta que éste atienda a su trabajo sin considerarlo como algo accesorio. Eso hace falta. Por consiguiente, cuando más, mejor y más fácilmente se produce es cuando cada persona realiza un solo trabajo de acuerdo con sus aptitudes, en el momento oportuno y sin ocuparse de nada más que de él. En efecto, entonces, Adimanto, serán necesarios más de 4 ciudadanos para la provisión de los artículos de que hablábamos. Porque es de suponer que el labriego no se fabricará por sí. Mismo el arado, si quiere que éste sea bueno, ni el vidente ni los demás aperos que requiere la labranza. Ni tampoco el albañil, que también necesita muchas herramientas.
Y lo mismo sucederá con el tejedor y el zapatero, ¿no? Cierto. Por consiguiente, irán entrando a formar parte de nuestra pequeña ciudad y acrecentando su población los carpinteros, herreros y otros muchos artesanos de parecida índole. Efectivamente. Sin embargo, no llegará todavía a ser muy grande ni aunque les agreguemos boyeros, ovejeros y pastor. Es de otra especie con el fin de que los labradores tengan bueyes para arar, los albañiles y campesinos puedan emplear bestias para los transportes y los tejedores y zapateros dispongan de cueros y lana. Pues ya no será una ciudad tan pequeña. Dijo si a detener todo lo que dices. Ahora bien, continué, establecer esta ciudad en un lugar tal que no sean necesarias importaciones es algo casi imposible. Imposible, en efecto. Necesitarán, pues, todavía más personas, que traigan desde otras ciudades cuanto sea preciso. Las necesitarán. Pero si el que hace este S. 3. Hervicio va con las manos vacías, sin llevar nada de lo que les falta, a aquellos de quienes se recibe lo que necesitan. Los ciudadanos, volverá también de vacío. No, es así. Así me lo parece. Será preciso, por tanto, que las producciones del país no solo sean suficientes para ellos mismos, sino también adecuadas, por su calidad y cantidad, a aquellos de quienes se necesita. Sí. Entonces nuestra ciudad requiere más labradores y artesanos. Más, ciertamente. Y también, digo yo, más servidores encargados de importar y exportar cada cosa. Ahora, bien, estos son los comerciantes, ¿no? Sí. Necesitamos, pues, comerciantes. En efecto. Y en él, ve caso de que el comercio se realice por mar, serán precisos otros muchos expertos en asuntos marítimos. Muchos, sí, 12. ¿Y qué? En el interior de la ciudad. ¿Cómo cambiarán entre sí los géneros que cada cual produzca? Pues este ha sido precisamente el fin con el que hemos establecido una comunidad y un estado. Está claro, contestó, que comprando y vendiendo. Luego esto nos traerá consigo un mercado y una moneda como signo que facilite el cambio. Naturalmente. Y si el campe, sino que lleva al mercado alguno de sus productos, o cualquier otro de los artesanos, no llega al mismo tiempo que los que necesitan comerciar con él, habrá de permanecer inactivo en el mercado desatendiendo su labor. En modo alguno, respondió, pues hay quienes, dándose cuenta de esto, se dedican a prestar ese servicio. En las ciudades bien organizadas suelen ser por lo regular las personas de constitución menos vigorosa a imposibilitadas, por tanto, para desempeñar cualquier otro oficio. Estos tienen que permanecer allí en la plaza y entregar dinero por mercancías a quienes desean vender algo y mercancías, en cambio, por dinero a cuantos quieren comprar. He aquí, pues dije, la necesidad que da origen a la aparición de mercaderes en nuestra ciudad. ¿O no llamamos así a los que se dedican a la compra y venta establecidos en la plaza, y traficantes a los que viajan de ciudad en ciudad? Exactamente. Pues bien, falta todavía, en mi opinión, otra especie de auxiliares cuya cooperación no resulta ciertamente muy estimable en lo que toca a la inteligencia, pero que gozan de suficiente fuerza física para realizar trabajos penosos. Venden, pues, el empleo de su fuerza y, como llaman salario al precio que se les paga, reciben, según creo, el nombre de asalariados. No es así. Así es, estos asalariados son, pues, una especie de complemento de la ciudad, al menos en mi opinión. Tal creo yo. Bien, Adimanto. Tenemos ya una ciudad lo suficientemente grande para ser perfecta. Es posible. Pues bien, ¿de dónde podríamos hallar en ella la justicia y la injusticia? ¿De cuál de los elementos considerados han tomado su origen? Por mi parte, contest. 3. Oh, no lo veo claro, oh, Sócrates. Tal vez, pienso, de las mutuas relaciones entre estos mismos elementos. Puede ser, dije yo, que tengas razón. Mas, hay que examinar la cuestión y no dejarla. Ante todo, consideremos, pues, cómo vivirán los ciudadanos así organizados. ¿Qué otra cosa harán sino producir trigo, vino, vestidos y zapato?
B. Siglo. Se construirán viviendas. En verano trabajarán generalmente en cueros y descalzos y en invierno convenientemente abrigados y calzados. Se alimentarán con jari. Nada de cebada o trigo, que cocerán o amasarán. Para comerse cela, servida sobre juncos a hojas, limpias, en forma de hermosas tortas y panes, con los cuales se banquetearán, recostados en lechos naturales de nueza y mirto, en compañía de sus hijos. Beberán vino, coronados todos de flores, y cantarán laudes de los dioses, satisfechos con su mutua compañía, y por temor de la pobreza o la guerra no procrearán más descendencia que aquella que les permitan sus recursos. 13. Entonces, Glaucón interrumpió, diciendo, pero me parece que invitas a esas gentes a un banquete sin companiche alguno. Es verdad, contesté. Se me olvidaba que también tendrán companich. Sal, desde luego. Aceitunas, queso, y podrán asimismo hervir cebollas y verduras, que son alimentos del campo. De ostra les serviremos higos, guisantes y habas, y tostarán al fuego murtones y bellotas, que acompañarán con moderadas libaciones. De este modo, después de haber pasado en paz y con salud su vida, morirán, como es natural, a edad muy avanzada y dejarán en herencia a sus descendientes otra vida similar a la de ellos. Pero él repuso, ¿y si estuvieras organizando, oh, Sócrates, una ciudad de cerdos, con qué otros alimentos los cebarías sino con estos mismos? Pues, ¿qué hace falta, Glaucón? Pregunté. Lo que es costumbre, respondió. Es necesario, me parece a mí, que, si no queremos que lleven una vida miserable, coman recostados en lechos y puedan tomar de una mesa viandas y postres como los que tienen los hombres de hoy día. Ah, exclamé, ya me doy cuenta. No tratamos solo, por lo visto, de investigar el origen de una ciudad, sino el de una ciudad de lujo. Pues bien, quizá no esté mal eso. Pues examinando una tal ciudad puede ser que lleguemos a comprender bien de qué modo nacen justicia. Hay injusticia en la ciudad de 3 siglo. Con todo, yo creo que la verdadera ciudad es la que acabamos de describir. Una ciudad sana, por así decirlo. Pero, si queréis, contemplemos también otra ciudad atacada de una infección. Nada hay que nos lo impida. Pues bien, habrá evidentemente algunos que no se contentarán con esa alimentación y género de vida. Importarán lechos, mesas, mobiliario de toda especie, manjares, perfumes, sahumerios, cortesanas, golosinas, y todo ello de muchas clases distintas. Entonces, ya no se contará entre las cosas necesarias la mente lo que antes enumerábamos, la habitación, el vestido y el calzado, sino que habrán de dedicarse a la pintura y el bordado, y será preciso procurarse oro, marfil y todos los materiales semejantes. No es así. Sí, dijo. Hay, pues, que volver a agrandar la ciudad. Porque aquella, que era la sana, ya no nos basta. Será necesario que aumente en extensión y adquiera nuevos habitantes, que ya no estarán allí para desempeñar oficios indispensables. Por ejemplo, cazadores de todas clases y una plétora de imitadores, aplicados unos a la reproducción de colores y formas y cultivadores. Otros de la música, esto es, poetas y sus auxiliares, tales como rapsodos, actores, danzantes y empresarios. También habrá fabricantes de artículos de toda índole, particularmente de aquellos que se relacionan con el tocado femenino. Precisaremos también de más servidores. ¿O no crees que harán falta preceptores, nodrizas, ayas, camareras, peluqueros, cocineros y maestros de cocina? Y también necesitaremos porquerizos. Estos no los teníamos en la primera ciudad, porque en ella no hacían ninguna falta, pero en esta también serán necesarios. Y, asimismo requeriremos grandes cantidades de animales de todas clases, si es que la gente los ha de comer. No. ¿Cómo no? Con ese régimen de vida, tendremos, pues, mucha más necesidad de médicos que antes. Mucha más, de siglo XIV y también el país, que entonces bastaba
para sustentar a sus habitantes, resultará pequeño y no ya suficiente. No lo crees así. Así lo creo, dijo. Habremos, pues, de recortar en nuestro provecho el territorio vecino, si queremos tener suficientes pastos y tierra cultivable, y harán ellos lo mismo on el nuestro si, traspasando los límites de lo necesario, se abandonan también a un deseo de ilimitada adquisición de riquezas. Es muy forzoso, Sócrates, dije. Tendremos, pues, que guerrear como consecuencia de esto. ¿O qué otra cosa sucederá? Glaucón. Lo que tú dices, respondió. No digamos aún. Seguí si la guerra produce males o bienes, sino solamente que, en cambio, hemos descubierto el origen de la guerra. En aquello de lo cual nacen las mayores catástrofes públicas y privadas que recaen sobre las ciudades. Exactamente. Además será preciso, querido amigo, hacer la ciudad todavía mayor, pero no un poco mayor, sino tal que pueda dar cabida a todo un ejército capaz de salir a campaña para combatir contra los invasores en defensa de cuanto poseen y de aquellos a que hace poco nos referíamos. Pues qué, arguyó él. Ellos no pueden hacerlo por sí, no repliqué, al menos si tenía valor la consecuencia a que llegaste con todos nosotros, cuando dábamos forma a la ciudad. Pues convinimos, no sé si lo recuerdas, en la imposibilidad de que una sola persona desempeñara bien muchos oficios. Tienes razón, dijo. ¿Y qué? Continué. No lo parece un oficio. El del que ti combate en guerra. Desde luego, dijo. ¿Merece acaso mayor atención el oficio del zapatero que el del militar? En modo alguno. Pues bien, recuerda que no dejábamos al zapatero que intentara ser al mismo tiempo labrador, tejedor o albañil. Tenía que ser únicamente zapatero para que nos realizara bien las labores propias de su oficio. Y a cada uno de los demás artesanos les asignábamos del mismo modo una sola tarea, la que les dictasen sus aptitudes naturales y aquella en que fuesen a trabajar bien durante toda su vida, absteniéndose de toda otra ocupación y no dejando pasar la ocasión oportuna para ejecutar cada obra. ¿Y acaso no resulta de la máxima importancia el que también las cosas de la guerra se hagan como es debido? ¿O son tan fáciles que un labrador, un zapatero u otro cualquier artesano puede ser soldado al mismo tiempo, mientras, en cambio, a nadie le es posible conocer suficientemente el juego del chaquete o de los dados si los practica de manera accesoria y sin dedicarse formalmente a ellos desde niño? Y bastará con empuñar un escudo o cualquier otra de las armas e instrumentos de guerra para estar en disposición de pelear el mismo día en las filas de los hoplitas o de otra unidad militar. Cuando no hay ningún utensilio que, por el mero hecho de tomarlo en la mano, convierta a nadie en artesano o atleta ni sirva para nada a quien no haya adquirido los conocimientos del oficio ni tenga atesorada suficiente experiencia. Si así fuera, dijo, no valdrían poco los utensilios. 15. Por consiguiente, seguí diciendo, Juan, tú más importante sea la misión de los guardianes, tanto más preciso será que se desliguen absolutamente de toda otra ocupación y realicen su trabajo con la máxima competencia y celo. Así, al menos, opino yo, dijo. Pero no hará falta también un modo de ser adecuado a tal ocupación. ¿Cómo no? Entonces es misión nuestra, me parece a mí, el designar, si somos capaces de ello, las personas y cualidades adecuadas para la custodia de una ciudad. Misión nuestra, en efecto. Por Zeus. Exclamé entonces. No es pequeña la carga que nos hemos echado encima. Y, sin embargo, no podemos volvernos atrás. 3. Mientras nuestras fuerzas nos lo permitan. No podemos, no, dijo. ¿Crees, pues, pregunté yo, que difieren en algo por su naturaleza, en lo tocante a la custodia, un can de raza y un muchacho de noble cuna? ¿A qué lo refieres? ¿A qué es necesario, creo yo, que uno y otro tengan viveza para darse cuenta de las cosas, velocidad para perseguir lo que hayan visto y también vigor, por si han de luchar una vez que le hayan dado alcance? De cierto, asintió, todo eso es necesario.
Además han de ser valientes, si se quiere. Que luche bien. ¿Cómo no? Pero podrá, ¿acaso, ser valiente el caballo? Perro otro animal cualquier que no sea fogoso. No has ofece. Ve Herbado que la fogosidad es una fuerza irresistible e invencible, que hace intrépida e indomable ante cualquier peligro a toda alma que está dotada de ella. Lo he observado, sí. Entonces está claro cuáles son las cualidades corporales que deben concurrir en el guardián. En efecto, e igualmente por lo que al alma toca, ha de tener menos fogosidad. Sí, también. Pero siendo tal su carácter, Glaucón, dije yo, ¿cómo no van a mostrarse feroces unos con otros y con resto de los ciudadanos? Por Zeus, contestó Tilde. No será fácil. Ahora bien, hace falta que sean amables Ra con sus conciudadanos, aunque fieros ante él. Enemigo. Y si no, no esperarán a que vengan otros a exterminarlos, sino que ellos mismos serán los primeros en destrozarse entre sí. Es verdad, dijo. ¿Qué hacer entonces? Pregunté. ¿Dónde? Vamos a encontrar un temperamento apacible y fogoso al mismo tiempo. Porque, según creo, mansedumbre y fogosidad son cualidades opuestas. Así parece. Pues bien, si una cualquiera de estas dos falta, no es posible que se dé un buen guardián. Pero como parece imposible conciliarlas, resulta así imposible también encontrar un buen guardián. Temo que así sea, dijo. Entonces yo quedé perplejo. Pero, después de reflexionar sobre lo que acabábamos de decir, continué. Bien merecido tenemos, amigo mío, este atolladero. Porque nos hemos apartado del ejemplo que nos propusimos. ¿Qué quieres decir? Que no nos hemos dado cuenta de que en realidad existen caracteres que, contra lo que creíamos, reúnen en sí estos contrarios. ¿Cómo? Es fácil hallarlos en muchas especies de animales, pero sobre todo entre aquellos con los que comparábamos a los guardianes. Supongo que has observado, como una de las características innatas en los perros de raza, que no existen animales más mansos para con los de la familia y aquellos a los que conocen, aunque con los de fuera ocurra lo contrario. Ya lo he observado, en efecto. Luego la cosa es posible, dije yo. No perseguimos, pues, nada antinatural al querer encontrar un guardián así. Parece que no. 16. Pero ¿no crees que el futuro guardián necesita todavía otra cualidad más? Que ha de ser, además de fogoso, filósofo por naturaleza. ¿Cómo? Dijo. No entiendo. 3. Punto. He aquí otra cualidad que puedes observar en los perros. Cosa, por cierto, digna de admiración en un bestia. ¿Qué es ello? Que se enfurecen al ver a un desconocido, aunque no hayan sufrido previamente mal alguno de su mano, y, en cambio, hacen fiestas a aquellos a quienes conocen aunque jamás les hayan hecho ningún bien. ¿No te ha extrañado nunca esto? Nunca había reparado en ello hasta ahora. Dijo, pero no hay duda de que así se comportan. Pues bien, ahí se nos muestra un fino rasgo de su natural verdadera mente filosófico. ¿Y cómo eso? Porque dije para distinguir la figura del amigo de la del enemigo no se basan en nada más sino en que la una la conocen y la otra no. Pues bien, no va a sentir deseo de aprender. Quien define lo familiar y lo ajeno por su conocimiento o ignorancia de uno y otro. No puede menos de ser así, respondió. Ahora bien, continué, no son lo mismo el deseo de saber y la filosofía. Lo mismo, en efecto, convino. Podemos, pues, admitir confiadamente, que para que el hombre se muestre apacible, para con sus familiares y conocidos es preciso, que sea filósofo y ávido de saber por naturaleza. Admitido, respondió. Luego tendrá que ser filósofo, fogoso, veloz, y fuerte por naturaleza quien haya de desempeñar a la perfección su cargo de guardián en nuestra ciudad. Sin duda alguna, dijo. Tal será, pues, su carácter. Pero ¿con qué método los criaremos y educaremos? Y no nos ayudará el examen de este punto a ver claro en el último objeto de todas nuestras investigaciones, que es el cómo nacen en una ciudad la justicia y la injusticia. No vayamos a omitir nada.
decisivo ni a extendernos en divagaciones. Entonces intervino el hermano de Glaucón. Desde luego, por mi parte espero que el tema resultará útil para nuestros fines. Entonces, querido Adimanto, no hay que dejarlo, por Zeus, aunque la discusión se haga un poco larga, dije yo. No, en efecto. Pues, vamos a suponer que educamos a esos hombres como si tuviéramos tiempo disponible para, contar cuentos. Así hay que hacerlo. 17. Pues bien, ¿cuál va a ser nuestra educación? No será difícil inventar otra mejor que la que largos siglos nos han transmitido. La cual comprende, según creo, la gimnástica para el cuerpo y la música para el alma. Así es, y no empezaremos a educarlos por la música más bien que por la gimnástica. ¿Cómo no? ¿Consideras pregunta incluidas en la música las narraciones o no? Sí, por cierto. No hay dos clases de narraciones, unas verídicas y otras ficticias. Sí. Y no hay, 3, que educarlos por medio de unas y otras, pero primeramente con las ficticias. No se contestó lo que quieres decir. No sabes, dije yo, lo primero que contamos a los niños son fábulas. Y estas son ficticias por lo regular, aunque haya en ellas algo de verdad. Antes intervienen las fábulas en la instrucción de los niños que los gimnasios. Cierto. Pues bien, eso es lo que quería decir. Que hay que tomar entre manos la música antes que la gimnástica. Bien dices, convino. Y no sabes que el principio es lo más importante en toda obra, sobre todo cuando se trata de criaturas jóvenes y tiernas. Pues se hallan en la época en que se dejan moldear más fácilmente y admiten cualquier impresión que se quiera dejar grabada en ellas. Tienes razón. Hemos de permitir, pues, tan ligeramente, que los niños escuchen cualesquiera mitos, forjados por el primero que llegue, y que den cabida en su espíritu a ideas generalmente opuestas a las que creemos necesario que tengan inculcadas al llegar a mayores. No debemos permitirlo en modo alguno. Debemos, pues, según parece, vigilar ante todo a los forjadores de mitos y aceptarlos, creados por ellos cuando estén bien y rechazarlos cuando no, y convencer a las madres y ayas para que cuenten a los niños los mitos autorizados, moldeando de este modo sus almas. Por medio de las fábulas mejor todavía que sus cuerpos con las manos. Y habrá que rechazar la mayor parte de los que ahora cuentan. ¿Cuáles? Preguntó. Por los mitos, de mayores dije juzgaremos, también de los menores. Porque es lógico que, todos ellos, mayores y menores, ostenten el mismo cuño y produzcan los mismos efectos. ¿No lo crees así? Desde luego dijo. Pero no comprendo todavía cuáles son esos mayores de qué hablas. Aquellos 10 que nos relataban Hesíodo y Homero, y con ellos los demás poetas. Ahí tienes a los forjadores de falsas narraciones que han contado y cuentan a las gentes. ¿Qué clase de narraciones? Preguntó y qué tienes que censurar en ellas. Aquello die que hay que censurar ante todo y sobre todo, especialmente si la mentira es además indecorosa. ¿Qué es ello? Que se da on palabras una falsa imagen de la naturaleza de dioses y héroes, como un pintor cuyo retrato no presentara la menor similitud con relación al modelo que intentara reproducir. En efecto, dijo, tal comportamiento merece censura. Pero ¿a qué caso concreto te refieres? Ante todo respondí, no hizo bien el que forjó la más grande invención relatada con respecto a los más venerables seres, contando 3. Cómo hizo Urano lo que le atribuye Hesíodo, y cómo Crono se vengó a su vez de él. En cuanto a las hazañas de Crono y el tratamiento que le infligió su hijo, ni aunque fuera en verdad me parecería bien que se relatasen tan sin rebozo a niños no llegados aún al uso de razón, antes. Bien, sería preciso guardar silencio acerca de ello y, si no hubiera más remedio que mencionarlo, que lo oyese en secreto el menor número posible de personas y que éstas hubiesen inmolado previamente no ya un cerdo, sino otra víctima más valiosa y rara, con el fin de que solo poquísimos se hallasen en condiciones de escuchar. Es verdad, dijo, tales historias son peligrosas. Y jamás, oh, Adimanto, deben ser narradas.
das en nuestra ciudad, dije, ni se debe dar a entender a un joven oyente que, si comete los peores crímenes o castiga por cualquier procedimiento las malas acciones de su padre, no hará con ello nada extraordinario, sino solamente aquello de que han dado ejemplo los primeros y más grandes de los dioses. No, por Zeus dijo. Tampoco a mí me parecen estas cosas aptas para ser divulgadas. Ni tampoco se debe hablar en absoluto de cómo guerrean. Se tienden acechanzas o luchan entre sí dioses contra dioses, lo que, por otra parte, tampoco es cierto, si queremos que los futuros vigilantes de la ciudad consideren que nada hay más vergonzoso que dejarse arrastrar ligeramente a mutuas disensiones. En modo alguno se les debe contar o pintar las gigantomaquias o las otras innumerables reyes de toda índole desarrolladas entre los dioses o héroes y los de su casta y familia. Al contrario, si hay modo de persuadirles de que jamás existió ciudadano alguno que se haya enemistado con otro y de que es un crimen hacerlo así, tales y no otros deben ser los cuentos que ancianos y ancianas relaten a los niños, desde que estos nazcan. Y, una vez llegados los ciudadanos a la mayoría de edad, hay que ordenar a los poetas que inventen también narraciones de la misma tendencia. En cuanto a los relatos acerca de cómo fue arrojada Hera por su hijo o cómo, cuando se disponía Hefesto a defender a su madre de los golpes de su padre, fue lanzado por este al espacio y todas cuantas teomaquias inventó Hornero, no es posible admitirlas en la ciudad tanto si tienen intención alegórica como si no la tienen. Porque el niño no es capaz de discernir dónde hay alegoría y dónde no, y las impresiones recibidas a esa edad difícilmente se borran o desarraigan. Razón por la cual hay que poner, en mi opinión, el máximo empeño en que las primeras fábulas que escuche sean las más hábilmente dispuestas para exhortar al oyente a la virtud. 18. Sí, eso es razonable, dijo. Pero, si ahora nos viniese alguien a preguntar también, ¿qué queremos decir y a qué clase de fábulas nos referimos? ¿Cuáles les podríamos citar? Y yo contesté, ay, Adimanto, no somos poetas tú ni yo, en este mom, trecento, sino fundadores de una ciudad. Y los fundadores no tienen obligación de componer fábulas, sino únicamente de conocer las líneas generales que deben seguir en sus mitos los poetas con el fin de no permitir que se salgan nunca de ellas. Tienes razón, asintió. Pero vamos a esto mismo. ¿Cuáles serían estas líneas generales al tratar de los dioses? Poco más o menos las siguientes, contesté. Se debe, en mi opinión, reproducir siempre al Dios tal cual es, ya se le haga aparecer en una epopeya o en un poema lírico o en una tragedia. Tal debe hacerse, efectivamente. Pues bien, B, no es la divinidad esencialmente buena y no se debe proclamar esto de ella. ¿Cómo no? Ahora bien, nada bueno puede ser nocivo. No es así. Creo que no puede serlo. Y lo que no es nocivo, perjudica. En modo alguno. Lo que no perjudica, hace algún daño. Tampoco. Y lo que no hace daño alguno, podrá, acaso, ser causante de algún mal. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Y qué? Lo bueno beneficia. Sí. Es causa, pues, del bien obrar. Sí. Entonces, lo bueno no es causa de todo, sino únicamente de lo que está bien, pero no de lo que está mal. Sí. No cabe duda, dijo. Por consiguiente, continué, la divinidad, pues es buena, no puede ser causa de todo, como dicen los más, sino solamente de una pequeña parte de lo que sucede a los hombres, más no de la mayor parte de las cosas. Pues en nuestra vida hay muchas menos cosas buenas que malas. Las buenas no hay necesidad de atribuírselas a ningún otro autor. En cambio, la causa de las malas hay que buscarla en otro origen cualquiera, pero no en la divinidad. No hay cosa más cierta, a mi parecer, que lo ¿qué dices? Contestó. Por consiguiente seguí, no hay que hacer de caso a Homero ni a ningún otro poeta cuando cometen tan necios errores con respecto a los dioses como decir, por ejemplo, que dos tinajas la casa de Zeus en el suelo fijadas tiene. Repleta está la una de buenos destinos y la otra de malos.
Aquel a quien Zeus otorga una mezcla de unos y otros, hoy tendrá el mal en su vida y los bienes mañana. Pero, si a alguno no se los da mezclados, sino tomados exclusivamente de una de las tinajas, a ese terrible miseria a vagar por la tierra divina le obliga. Ni admitiremos, tampoco que Zeus dispensador, sea de bienes y males. 19. En cuanto a la violación de los juramentos y de la tregua que cometió Pándaro, sí. Alguien nos cuenta que lo hizo instigado por Atenea y Zeus, no lo aprobaremos, como tampoco la discordia y combate de los dioses que Temis y Zeus promovieron. Ni se debe permitir que escuchen los jóvenes lo que dice Esquilo de 3. Que la divinidad hace culpables a los hombres y exterminar alguna casa de raíz quiere. Sino que, al contrario, si un poeta canta las desgracias de Níobe, como el autor de estos yámbicos, o las de los Pelópidas o las gestas de Troya o algún otro tema semejante, o no se le debe dejar que exp. Like estos males como obra divina o, si lo dice, tendrá que inventar alguna interpretación parecida a la que estamos ahora buscando y decir que las acciones divinas fueron justas y buenas y que el castigo redundó en beneficio del culpable. Pero que llame infortunados a los que han sufrido su pena o que presente a la divi. C. Nidad como autora de sus males. Eso no se lo toleraremos al poeta. Podrá, sí, decir que los malos eran infortunados precisamente porque necesitaban un castigo y que al recibirlo han sido objeto de un beneficio divino. Pero, si se aspira a que una ciudad se desenvuelva en buen orden, hay que impedir por todos los medios que nadie diga en ella que la divinidad, que es buena, ha sido causante de los males de un mortal y que nadie, joven o viejo, escuche tampoco esta clase de narraciones, tanto si están en verso como en prosa. Porque quien relata tales leyendas dice cosas impías, inconvenientes y contradictorias entre sí. Voto contigo esta ley, dijo. Me gusta. Esta será, pues dije, la primera de las leyes referentes a los dioses y de las normas con arreglo a las cuales deberán relatar los narradores y componer los poetas. La divinidad no es autora de todas las cosas, sino únicamente de las buenas. Eso es suficiente, dijo. ¿Y qué decir de la segunda? Hay que considerar, acaso, a un dios de ese como a una especie de mago capaz de manifestarse de industria cada vez con una forma distinta, ora cambiando él mismo y modificando su apariencia para transformarse de mil modos diversos, ora engañándonos y haciéndonos ver en el tal o cual cosa, o bien lo concebiremos como un ser simple, más que ninguno incapaz de abandonar la forma que le es propia. De momento no puedo contestarte aún, dijo. Pues que, no es forzoso que, cuando algo, abandona su forma, lo haga o por sí mismo o por alguna causa externa. Así es, y no son las cosas más perfectas las menos sujetas a transformaciones o alteraciones causadas por un agente externo. Por ejemplo, los cuerpos sufren la acción de los alimentos, bebidas y trabajo. 3 siglo toda planta, la de los soles, vientos u otros agentes similares. Pues bien, no son los seres más sanos y robustos los menos expuestos a alteración. ¿Cómo no? No será, pues, el alma más esforzada e inteligente la que menos se deje afectar o alterar por cualquier influencia exterior. Sí, y lo mismo ocurre también, a mi parecer, con todos los objetos fabricados, utensilios, edificios y vestidos. Los que están bien hechos y se hallan en buen estado son los que menos se dejan alterar por el tiempo u otros agentes destructivos. En efecto, tal sucede. Luego toda a de la naturaleza, del arte o de ambos a la vez que esté bien hecha se halla menos expuesta que otras a sufrir alteraciones causadas por elementos externos. Así parece. Ahora bien, la condición de la divinidad y de cuanto a ella pertenece es óptima en todos los aspectos. ¿Cómo no ha de serlo? Según esto, no hay ser menos capaz que la divinidad de adoptar formas diversas. No lo hay, desde luego. XX. Se deberán, entonces, a su propia voluntad sus transformaciones y alteraciones. Si se transforma, dijo, no puede ser de otro modo.
pero se transforma a sí misma para mejorarse y embellecerse o para empeorar y desfigurar su aspecto. C. Tiene que ser forzosamente para empeorar. Siempre suponiendo que se transforme, dijo. Porque no vamos a pretender que la divinidad sea imperfecta en bondad o belleza. Dices muy bien, aprobé. Y, siendo así, ¿te parece, Adimanto, que puede haber alguien, Dios u hombre, que empeore voluntariamente? En cualquier aspecto. Imposible, respondió. Imposible, pues, también concluí que un Dios quiera modificarse a sí mismo. Antes bien, creo que todos y cada uno de ellos son los seres más hermosos y excelentes que pueden darse y, por ende, permanecen invariable y simplemente en la forma que les es propia. Me parece, dijo, que ello es muy forzoso. Entonces, amigo mío, dije, que ningún poeta nos hable de que los dioses, que toman tan varias figuras, las ciudades recorren a veces en forma de errantes peregrinos, ni nos cuente nadie mentiras acerca de Proteo y Tetis, ni nos presente en tragedias o poemas a Hera transformada en sacerdotisa mendicante que pide para los almos hijos de Ínaco, el río de Argos. Ni nos ven, Egan con otras muchas y semejantes patrañas. Y que tampoco las madres, influidas por ellos, asusten a sus hijos contándoles mal las leyendas y hablándoles de unos dioses que andan por el mundo de noche, disfrazados de mil modos como extranjeros de los más varios países. Así no blasfemarán contra los seres divinos y evitarán, al mismo tiempo, que sus niños se vuelvan más miedosos. No deben hacerlo, en efecto, dijo. ¿O será, quizá, continué preguntando, que los dioses no pueden cambiar de apariencia por sí mismos, pero nos hacen creer a nosotros, con trampas y hechicerías, que se presentan bajo formas diversas? Tal vez, admitió. Pues Q13, pregunté. ¿Puede un dios desear engañarnos de palabra o de obra presentándonos una mera apariencia? No lo sé, contestó. No sabes, interrogué, que la verdadera mentira, si es lícito emplear esta expresión, es algo odiado por todos los dioses y hombres. ¿Cómo dices? Preguntó a su vez. Digo, aclaré, que en mi opinión nadie quiere ser engañado en la mejor parte de su ser ni con respecto a las cosas más trascendentales. Antes bien, no hay nada que más se tema que él. Tener allí arraigada la falsedad. Sigo sin entenderte, dijo. Es porque esperas oírme algo extraordinario, dije. Y, ve, lo que quiero decir yo es que ser y estar engañado en el alma con respecto a la realidad y permanecer en la ignorancia, y albergar y tener albergada allí la mentira es algo que nadie puede soportar de ninguna manera y que detestan sumamente todos cuantos lo sufren. Tienes mucha razón, dijo. Ahora bien, ningún nombre mejor que el de verdadera mentira, como decía yo hace un momento, para designar la ignorancia que existe en el alma del engañado. Porque la mentira, expresada con palabras, no es, sino un reflejo de la situación del alma y una imagen nacida a consecuencia de esta situación, pero no una mentira absolutamente pura. No es así. Exacto. 21. Quedamos, pues, en que la verdadera mentira es odiada no solo por los dioses, sino también por los hombres. Así me parece a mí. ¿Y qué decir de la mentira expresada en palabras? ¿Cuándo y para quién puede ser útil y no digna de ser odiada? No resultará beneficiosa, como el medio con que se contiene un mal contra los enemigos, y cuando alguno de los que llamamos amigos intenta hacer algo malo, bien sea por efecto de un ataque de locura o de otra perturbación cualquiera. Y no la hacemos útil también con respecto a las leyendas mitológicas de que antes hablábamos. Cuando, no sabiendo la verdad de los hechos antiguos, asimilamos todo lo que podemos la mentira a la verdad. Ciertamente, asintió. Así es. Pues bien, ¿cuál de estas razones podrá hacer beneficiosa una falsedad de un Dios? ¿Acaso le inducirá el desconocimiento de la antigüedad a asimilar mentiras a verdades? Pero eso sería ridículo. Exclamó. No podemos, pues, concebir a un Dios como un poeta embustero. No lo creo. Mentirá, pues, por temor de sus enemigos. De ninguna manera. O le inducirá a ello alguna locura o perturbación de un amigo.
Ningún demente ni insensato dijo es amigo de los dioses. Luego no hay razón alguna para que un dios mienta. No la hay. Por consiguiente, todo lo demónico y divino es absolutamente incapaz de mentir. Absolutamente dijo. La divinidad es, por tanto, absolutamente simple y veraz en palabras y en obras y Nicam 3. Vía por si ni engaña a los demás en vigilia ni en sueños con apariciones, palabras o envíos de signos. Tal creo yo también después de haberte oído dijo. ¿Convienes? Pues pregunté, ¿en qué sea esta la segunda de las normas que hay que seguir en las palabras y obras referentes a los dioses, según la cual no son estos hechiceros que se transformen ni no se extravien con dichos o actos mendaces? Convengo en ello. Por consiguiente, aunque alabemos muchas cosas de Homero, no aprobaremos el pasaje en que Zeus envía el sueño a Agamenón ni tampoco el de Esquilo en que dice Tetis que Apolo cantó en sus bodas y celebró su dichosa descendencia, y mi longeva vida de dolencias exenta. Y a continuación en honor de mi sino, grato para los dioses el peán entonó, alegrando mi espíritu. Yo pensé que mentira, en la divina boca no cabía de Febo, floreciente en las artes proféticas. Pues bien, el mismo que en la fiesta cantó diciendo aquello, el mismo matador ahora de mi hijo ha sido. Juan, cedo alguien diga tales cosas con respecto a los dioses, nos irritaremos contra él y nos negaremos a darle coro y a permitir que los maestros se sirvan de sus obras para educar a los jóvenes si queremos que los guardianes sean piadosos y que su naturaleza se aproxime a la divina todo cuanto le está permitido a un ser humano. Por mi parte dijo entonces él, estoy completamente de acuerdo con estas normas y dispuesto a tenerlas por leyes. 3. Y bien sé. 3. Concluí. Tales son, según parece, las cosas relativas a los dioses que pueden o no escuchar desde su niñez los que deban honrar más tarde a la divinidad y a sus progenitores y tener en no pequeño aprecio sus mutuas relaciones de amistad. Sí dijo, y creo acertadas nuestras normas. Ahora bien, ¿qué hacer para que sean valientes? ¿No les diremos acaso cosas tales que les induzcan, ve a no temer en absoluto a la muerte? ¿O piensas tal vez que puede ser valeroso quien sienta en su ánimo ese temor? No, por Zeus, exclamó. Pues que, quien crea que existe el Hades y que es terrible, podrá no temer a la muerte y preferirla en las batallas a la derrota y servidumbre. En modo alguno. Me parece, pues, necesario que vigilemos también a los que se dedican a contar esta clase de fábulas y que les roguemos que no denigren tan sin consideración todo lo del Hades, sino sé que lo alaben, pues lo que dicen actualmente ni es verdad ni beneficia a los que han de necesitar valor el día de mañana. Es necesario, si asintió. Borraremos, pues dije yo, empezando por los versos siguientes, todos los similares a ellos. Yo más querría ser siervo en el campo, de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa, que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. O bien, IA inmortal. Dees y humanos la lóbrega casa tremenda. Se mostrara que incluso en los dioses espanto produce. O bien, ay de mí, por lo visto en el Hades perduran el alma y la imagen por más que privadas de mente se encuentren. O esto otro. Conservar la razón, rodeado de sombras errantes. O bien, y el alma sus miembros dejó y se fue al Hades volando. Y llorando su sino y la fuerza y hombría perdidas. 3. O aquello otro de, y el alma chillando se fue bajo tierra lo mismo que el humo. Y lo de, cual murciélagos dentro de un antro asombroso. Que, si alguno se cae de su piedra, revuelan y gritan y agloméranse llenos de espanto, tal ellas entonces. Exhalando quejidos marchaban en grupo. Estos versos y todos los ve, que se les asemejan. Rogaremos a Homero y los demás poetas que no se enfaden si los tachamos, no por considerarlos prosaicos o desagradables para los oídos de los más, sino pensando que, cuanto mayor sea su valor literario, tanto menos pueden escucharlos los niños o adultos que deban ser libres. Y temer más la esclavitud que la muerte. Efectivamente. 2. Además habremos de suprimir también todos los nombres terribles y espantosos que se relacionan con estos temas.
El cosito, la estige, los CS de abajo, los espíritus, y todas las palabras de este tipo que hacen estremecerse a cuantos las oyen. Lo cual será, quizá, excelente en otro aspecto, pero nosotros tememos, por lo que toca a los guardianes, que, influidos por temores de esa índole, se nos hagan más sensibles y blandos de lo que sería menester. Bien podemos temerlo, asintió. Lo suprimimos entonces. Sí. Y habrá que narrar y componer según normas enteramente opuestas. Es evidente que sí. Tacharemos también los gemidos y sollot. Sos en boca de hombres bien reputados. Será inevitable, dijo, después de lo que hemos hecho con lo anterior. Considera ahora seguí si los vamos a suprimir con razón o no. Admitamos que un hombre de pro no debe considerar la muerte como cosa temible para otro semejante a él del cual sea compañero. En efecto, así lo admitimos. No podrá, pues, lamentarse por él como si le hubiese sucedido algo terrible. Claro que no. Ahora bien, afirmamos igualmente que un hombre así es quien mejor reúne en sí mismo todo lo necesario para vivir bien y, que se distingue de los otros mortales por ser quien menos necesita de los demás. Es cierto, dijo. Por tanto, para él será menos dolorosa que, para nadie, la pérdida de un hijo, un hermano, una fortuna o cualquier otra cosa semejante. Menos que para nadie, en efecto. Y también será quien menos se lamente y quien más fácilmente se resigne cuando le ocurra una desgracia semejante. Desde luego. Por consiguiente, haremos bien en suprimir las lamentaciones de los hombres famosos y atribuírselas a las mujeres y no a las de mayor dignidad o a los hombres más viles, con el fin de que les repugne la imitación de tales gentes, a aquellos que decimos educar para la custodia del país. Bien haríamos, dijo. Volveremos, pues, a suplicar a Homero y demás poetas que no nos presenten a Aquiles, hijo de diosa, tan pronto tendiéndose sobre el costado y tan pronto, hacia arriba o quizá boca abajo o, ya erguido, empezando a vagar agitado en la playa del mar infecundo. Ni tampoco, con ambas os cogiendo puñados de polvo negruzco y vertiéndolos sobre su pelo. Ni, en fin, llorando y lamentándose con tantos y tales extremos como aquel. Que no nos muestren tampoco a Príamo, próximo pariente de los dioses, suplicando y revolcándose por el estiércol, y por su nombre invocando a cada uno. Pero mucho más encarecidamente todavía, les suplicaremos que no representen a los dioses gimiendo y diciendo: ay de mí, desdichada. Y ay de mí, triste madre de un héroe. Y si no respeta a los dioses, al menos que no tenga la osadía de atribuir al más grande de ellos un lenguaje tan indigno como este. Ay, ay, veo cómo persiguen en torno al recinto a un hombre a quien amo y se aflige mi espíritu en ello. O bien, ay de mí, Sarpedón, a quien amo entre todos. 2. Es destino que ante el meneciada Patroclo sucumba. 3. Porque, querido Adimanto, si nuestros jóvenes oyesen en serio tales manifestaciones, en lugar de tomarlas a broma como cosas indignas, sería difícil que ninguno las considerase impropias de sí mismo, hombre al fin y al cabo. O que se reportara si le venía la idea de decir o hacer algo semejante. Al contrario, ante el más pequeño contratiempo se entregaría a largos trenos y lamentaciones sin sentir la menor vergüenza ni demostrar ninguna entereza. Gran verdad, la que dices, asintió. Pues bien, eso no debe ocurrir, según nos manifestaba el razonamiento hace un instante. Y hay que obedecerle mientras no venga quien nos convenza con otro mejor. En efecto, no debe ocurrir. Pero tampoco tienen que ser gente dada a la risa. Porque casi siempre que uno se entrega a un violento ataque de hilaridad, sigue a una reacción también violenta. Tal creo yo, dijo. No será admitida, por tanto, ninguna obra. 3. En que aparezcan personas de calidad dominadas por la risa. Y menos todavía si son dioses. Mucho menos, dijo. No aceptaremos, pues, palabras de Homero como estas acerca de los dioses. E inextinguible nació entre los dioses la risa. Cuando vieron a Hefesto en la sala afanándose
tanto. Esto no podemos admitirlo según tu razonamiento. B. Mío. Si tú lo dices. Exclamó. En efecto, no lo admitiremos. Pero también la verdad merece que se la estime sobre todas las cosas. Porque, si no nos engañábamos hace un momento y realmente la mentira es algo que, aunque de nada sirve a los dioses, puede ser útil para los hombres a manera de medicamento, está claro que una semejante droga debe quedar reservada a los médicos, sin que los particulares puedan tocarla. Es evidente, dijo. Si hay, pues, alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los gobernantes de la ciudad, que podrán mentir con respecto a sus enemigos o conciudadanos en beneficio de la comunidad sin que ninguna otra persona esté autorizada a hacerlo. Y si un particular engaña a los gobernantes, lo consideraremos como una falta igual o más grave que la del enfermo o atleta que mienten a su médico o preparador en cuestiones relacionadas con sus cuerpos, o la del que no dice al piloto la verdad acerca de la nave o de la tripulación o del estado en que se haya él o cualquier otro de sus compañeros. Nada más cierto, dijo. De modo que si el gobernante sorprende, mintiendo en la ciudad a algún otro de los que tienen un arte en servicio de todos, ya adivino, ya médico o ya constructor de viviendas, le castigará por introducir una práctica tan perniciosa y subversiva en la ciudad como lo sería en una nave. Perniciosa, ciertamente, dijo, si a las palabras siguen los hechos. ¿Y qué? No necesitarán templanza nuestros muchachos. ¿Cómo no? Y con respecto a las multitudes, no consiste la templanza principalmente en obedecer a los que mandan y mandar ellos, en cambio, en sus apetitos de comida, bebida y placeres amorosos. Yo, al menos, así lo creo. Diremos, pues, creo yo, que están bien los pasajes como el de Homero en que dice Diomedes: calla y siéntate, amigo, y escucha lo que he de ordenarte. Y lo que sigue, por ejemplo, respirando coraje marchaban las tropas aqueas, y callaban temiendo a sus jefes. Y todos los demás semejantes a estos. En efecto, están bien. ¿Y acaso están bien los versos como borracho con ojos de perro y el alma de ciervo? Y los que, les siguen, y en general todas aquellas narraciones o poemas en que un particular habla con insolencia a sus superiores. Esos no están bien. En efecto, no parecen aptos para infundir templanza a los jóvenes que los escuchen, aunque no es extraño que, por otra parte, les proporcionen algún deleite. ¿No lo crees tú así? Así lo creo, respondió. Y que el presentarnos al más sabio de los hombres diciendo que no hay en el mundo cosa que le parezca más hermosa que cuando delante las mesas ven replet veas de carnes y pan y el copero les saca de la gruesa crátera el licor y lo escancia en las copas. ¿Te parece propio para hacer nacer en el joven que escuche sentimientos de templanza? O aquello de que no hay nada tan horrible en verdad como hallar nuestro fin por el hambre. O el espectáculo de Zeus, a quien la pasión amorosa le hace olvidar súbitamente cuantos proyectos ha tramado, velando él solo mientras dormían todos los demás dioses y hombres, y se excita de tal modo al contemplar a Hera, que no tiene ni paciencia para entrar en su aposento, sino que quiere yacer con ella allí mismo, en tierra, diciéndole que jamás se ha hallado poseído por un tal deseo, ni cuando se unieron la primera vez, sin saberlo sus padres queridos. O el episodio en que Hefesto encadena a Afrodita y a Ares por motivos semejantes. No, por Zeus contestó, no me parece nada propio. En cambio dije yo, si existen personas de calidad que den muestras de fortaleza en todos sus dichos y hechos, hay que contemplarlas y escuchar versos como, pero a su alma increpó golpeándose el pecho y le dijo, calla ya, corazón, ¿qué otras cosas más duras sufriste? Desde luego que sí asintió. Tampoco hay que permitir que los hombres sean venales ni ávidos de riquezas. De ningún modo. Ni se les debe cantar que a los dioses y nobles monarcas persuaden los dones, ni alabar la prudencia de Fénix, el preceptor de Aquiles, que le aconsejaba que, si le hacían
regalos los aqueos, les ayudase, pero, en caso contrario, no depusiera su rencor contra ellos. Tampoco no. 3S avendremos a considerar al propio Aquiles de tan gran codicia como para admitir dones de Agamenón y acceder a la devolución del cadáver mediante rescate, pero no. Sin él, no creo dijo que merezcan encomios tales relatos. Y tan solo por respeto de Homero. Continuó me abstengo de afirmar que es hasta una impiedad el hablar así de Aquiles e igualmente el creer a quien lo cuente. Lo mismo que, cuando dice a Apolo, me engañaste, flechero, funesto entre todos los dioses. Pero bien me vengara de ti si me fuese posible. Y, en cuanto a su resistencia a B, he de ser al río, contra el cual, siendo este un dios, está dispuesto a pelear, o sus palabras con respecto a